llevamos adelante las prácticas de enseñanza y aprendizaje como comunicadores, educadoras, ¿sí? Les decía que ella mencionó que centralmente en el segundo cuatrimestre vamos a estar pensando en el diseño de propuestas de formación en comunicación, ¿no? Y vamos a ir apuntando en las cuestiones más vinculadas con lo metodológico. Entonces, retomando lo que empezaba al principio, y justo André dijo lo de la grabación, decía que habrán visto entonces que no estamos abordando una mirada clásica de la didáctica, ¿sí? Pensada solamente como una caja de herramientas para la resolución de la práctica, independientemente de, digamos, de los contextos, los sujetos, las realidades, sino que, digamos, estamos yendo por una mirada crítica, ¿sí? Que si bien, a ver, a nosotros en comunicación nos parece más cercana porque la mirada de la comunicación tiene el abordaje crítico, ¿sí? Pero en pedagogía no siempre ha sido, digamos, la cuestión didáctica puesta en escena como lo que decía, ¿no? Como una toma de decisiones en relación a poder reflexionar sobre las distintas dimensiones de lo macro, de lo micro, de las características de estos espacios, de los sujetos con quienes trabajamos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a desarrollar esa cuestión de lo metodológico, ¿sí? Desde una mirada de construcción en ese sentido. Entonces era agregar esto, ¿no? Porque muchas veces, si bien no es que ha aparecido con tanta presencia este aspecto al inicio de los interrogantes, pero sí, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué herramientas, cómo voy a hacer para llevar adelante tal clase? Bueno, eso va a aparecer. Lo que pasa es que, como sostenemos, ¿sí? Esta mirada de construcción metodológica, para eso se requiere de, digamos, de este recorrido que les proponemos. Nada más que agregar eso, ¿no? De que la didáctica de la comunicación la estamos comprendiendo desde esos, digamos, desde esos espacios también, esas dimensiones. Entonces, como decía André, de la propuesta, o sea que hemos concluido por ahí en el Padlet, en la semana 3, con el enriquecimiento. A ver, digo el enriquecimiento porque profundiza en otras dimensiones vinculadas con, digamos, con los posicionamientos docentes, con cómo concebimos el rol de los y las profesoras y profesores, ¿sí? Eso fue la semana 3, y por eso les pedimos que en formato de audio pudieran enriquecer ese análisis de la semana 2, o quienes no lo habían hecho en la semana 2 pudieran compartir un ejemplo. Realmente destacamos también, digamos, y agradecemos la riqueza de las participaciones, porque lograron ampliar quienes habían compartido estos ejemplos. Por ejemplo, en esto de, a ver, que apareció bastante, de una manera recurrente, y es muy interesante, el repensar el modo en el que se concibe al y a la docente, ¿sí? Entonces, muchas veces, en alguno de sus ejemplos, ustedes marcaban, bueno, que visibilizaban por ahí un rol más del docente, digo, que apareció bastante como ejecutor, ustedes sostenían en otros de los ejemplos al docente, ¿sí? Como un intelectual transformativo. Y esto, a ver, no es a modo de síntesis y de simplificar, sino de marcar que es un eje que atravesó el análisis que ustedes compartieron. Y esto no es, digamos, no es un dato menor, ¿no? Si pensamos, digamos, si pensamos las cuestiones que queremos abordar o que queríamos compartir en la clase 2, ¿no? También en ese sentido, y que vamos a retomarlo constantemente, que apareció la cuestión de la modalidad de educación online en este contexto en particular, ¿sí? Entonces, es ahí también donde vinculaban esta relevancia de la docente como intelectual transformativo para pensar, digamos, esta modalidad educativa en línea con todo lo desafiante y complejo que eso implica, ¿sí? Entonces, esa era una de las cuestiones que también nos resultaba relevante como destacar para iniciar esta puesta en común. También nos interesaría, más allá de lo que ahora André pueda sumar,
digo que nos interesaría saber si pudieron escucharse, leerse, y si quieren destacar o comentar algo del aporte del grupo, ¿sí? Es decir, no es nuestra intención que este espacio sea un teórico, pero bueno, sí ir marcando esas cuestiones que vimos y que hacen a la propuesta de la materia. No sé, André, si querés continuar con alguno otro eje o... La idea era en como les habíamos anticipado por correo, la idea era en este primer momento como hicimos devolución de la primera intervención, pero no de la segunda, porque nuestra idea, digamos, de la segunda intervención en audio que varios y varias de ustedes hicieron, porque la idea era un poco ponerla en común en este espacio, aprovechando que teníamos un espacio sincrónico, entonces, para que no sea un monólogo o un binólogo, ¿cómo sería? O sea, hablemos de bolillos. Nos gustaría invitarlos, si alguno o alguna quiere compartir un poco qué planteó, qué ejemplo planteó y cómo lo fundamentó en ese audio. No para pasarnos el audio, sino para sintetizar lo que decían ahí y ir entre todas y todos reconstruyendo los principales ejes, digamos, de trabajo de esa clase, de la clase 3. ¿Por qué? Por eso yo mencioné este aspecto como inicial, ¿no? Para dar comienzo, ¿no?, a este espacio, y que esa coincidencia efectivamente existe, está y es significativa. Creo que ahí Griselda puede ser que Sí. querés hablar, ¿sí? Bueno, apago ¿Puedo? mi micrófono, sí, por favor. Apago el micrófono mío. Yo puse como ejemplo la Pachamama, que es la madre tierra. Bueno, son todos eventos culturales que ya es como que se están olvidando. El otro día creo que la profe Andrea decía que cuando ella iba a la escuela era el Día de la Raza, y ahora es el Día de la Diversidad Cultural. Cuando yo iba a la escuela también era el Día de la Raza. Hoy lo que veo yo que espera, Giroux menciona el clima político e ideológico que no favorece a los profesores, ya que hablando de ideología son demasiadas, eso lo digo yo, las invasiones culturales. Por ejemplo, si nosotros decimos McDonald's, no hay quien no lo conozca. En cambio, si decimos el Día de la Pachamama, más de uno va a preguntar de qué estás hablando, ¿sí? Bueno, y bien podríamos decir que es algo mitológico o leyenda o algo de tipo cultural, me parece que deberíamos recuperar esos saberes y esos legados que son de nuestra cultura. Culturalmente son nuestros. Bien, ahí vos mencionabas a Giroux, Griselda, que es uno Sí. de los autores que estamos trabajando, digamos. Por ahí digo dos cosas nada más para poner no sé si alguno o alguna antes ha leído a Giroux, si lo conocen. Ahí Agustina levanta la mano y dice que sí. Sí. ¿Querés Yo decir, ya cursé didáctica hace unos años. querés, Agustina, decir algo? Ay, no te escuchamos, me parece que estás No, está silenciada, me muteada. parece. La frase Perdón, del año. No, hola, sí, la frase del año. Es como, dicen que en la reunión de espiritismo, dice, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí. Bueno, perdón por el chiste. Yo, en línea con, yo también usé a Giroux para mi intervención. En realidad en el momento elegí una, y después de que lo hice dije, uy, qué macana, porque había miles de otras que podía usar. Yo elegí una que es una viñeta donde hay dos mamás en una plaza con sus hijas, una está leyendo, la nena, la otra está con el celular, y bueno, sus respectivas madres también están, una con un libro y una dice, ¿cómo haces para que lea tu hija?, le pregunta la que tiene el celular. Entonces, bueno, fue medio metido con calzador mi análisis, porque en realidad yo aparto del rol del adulto como ejemplo, que en un momento es una de esas visiones que hizo del docente,
del docente como ejemplo, no solo del conocimiento disciplinar, sino de una forma de comportamiento en la institución escolar. Y digamos, desde los 90, sobre todo, con el neoliberalismo y esta visión, tratar de instaurar al docente como un ejecutor, digamos, hay que volver a esto que nos propone Giroux y que también lo propone así Freire, digamos, a este docente como agente transformativo de la cultura. Y más lo pienso ahora todavía, con lo que está pasando en la actualidad esto no lo puse en el audio, o sea, yo traté de acomodar con calzador para que quedara, digamos, académicamente aceptable, pero quedó claro igual, ¿no? A ver, eso es importante, que en general, digamos, pudieron articular y que fue, digamos, y que se entiende el sentido que lo quisieron compartir, pero bueno, acá está buenísima esta aclaración que vas haciendo, Agustina. Claro. Entonces dije, bueno, el adulto como ejemplo, el docente como ejemplo, que es una lectura, o sea, estaba el docente como aquel que tenía la vocación, como aquel que sabía, y hoy por hoy en este contexto el docente, que es un trabajador también, y es un ser humano, y le pasan cosas, toda la presión que se viene ejerciendo desde antes, pero desde que empezó la pandemia, me da 40 minutos de Zoom, mandó una presentación, mandó un videíto de 15 minutos, digamos, todas esas cosas estos discursos circulantes que van construyendo la imagen del docente, digamos, y la van destruyendo también. Digamos, entonces me parece que tenemos como que, pienso yo, no sé, como ser humano o también como que voy a ser docente, ¿no? Tenemos que recuperar esta idea del docente no solo como especialista en su campo disciplinar, sino además como un agente transformador de toda la cultura, digamos. Y con esto me hizo sentido lo que contaba Griselda. Digamos, si alguien dice McDonald's, todo el mundo sabe que es un fast food, y en cambio el día de la Pachamama nadie se acuerda que es en agosto. O en agosto es, el 1 de agosto. Y que digamos que tenemos que recuperar nuestra propia cultura, o sea, agentes transformadores y transmisores de nuestra propia cultura, no de estas, haciendo eco de estas invasiones culturales o de epistemologías ajenas. Pero bueno, Giroux es muy interesante en ese sentido como parte de los pedagogos de la pedagogía crítica, pero bueno, es difícil alcanzar cuando una vez que, no sé, ponerte a pensar, yo pienso en los docentes que conozco, cuando ya están metidos en el sistema educativo, en la ruedita esa, y bueno, dicen, bueno, tenemos que llegar a este Egipto, ¿viste? Es como en el programa. Si no llego a este Egipto, no, claro, pensando así, es muy difícil, pero bueno, me parece que es algo que hay que retomarlo, más en estas circunstancias donde están vapuleando tanto el rol del docente, que en muchos casos, o mayormente, están laburando un montón para llevar adelante esta continuidad pedagógica, digamos. Esto que decís, Agustina, lo retomo un segundo porque es muy importante. Como fuimos trabajando, digamos, nosotros fuimos trabajando algunas cuestiones que tenían que ver con el rol, cómo se va construyendo, cómo se va configurando históricamente el rol de nuestra profesión, digamos, nuestra profesión. Y ahí, digamos, esto que planteás vinculado con esto de ser un ejemplo, en realidad tiene que ver con todo un modelo, que fue el modelo en el que se formaron los docentes, digamos, en nuestro país, que es el modelo normalista, digamos, que impuso, que instaló de alguna manera Sarmiento hacia fines del siglo XIX, que suponía una serie de cuestiones, digamos, para ser maestra, en ese caso, porque la mayoría eran mujeres, aunque los cargos directivos los ocupaban los hombres, como continuó sucediendo en gran alto porcentaje, era concebido, digamos, ese rol como alguien, primero, que ocupaba este trabajo por vocación. Digamos, la idea de vocación, y a mí me interesa que la desnaturalicemos un poco cuando la pensamos. Vos hablaste de que el docente es también un trabajador y es un ser humano, me parece importante recuperar esa idea, porque la idea de vocación, que a veces parece, bueno, es mi vocación, yo amo a los niños, me encantan los adolescentes, digo, es una idea que parece muy romántica, pero ha traído consecuencias bastante negativas, porque nos instala a nosotros y a nosotras en el lugar de aquel que debe dejar todo por esa vocación,
Y además nos instala en un lugar que niega nuestro trabajo como un trabajo intelectual y como un trabajo profesional, y como un trabajo, las tres cosas. La docencia es un trabajo, y en ese sentido somos trabajadores y trabajadoras, pero también es una profesión, y como toda profesión, consideramos, siguiendo a Giroux, que lo que nosotros desarrollamos es trabajo intelectual. ¿Y por qué digo esto? Porque en la matriz fundacional de la docencia se pensaba al docente más como un ejecutor, como alguien que, no que pensaba y que proponía, sino alguien que tenía que ejecutar lo que otros pensaban y proponían, los especialistas, ¿no? Los que diseñaban los currículums, los que trabajaban en los ministerios y sabían lo que había que hacer, los especialistas en educación. Y luego los docentes eran los que tenían que llevar adelante eso, conocer con qué metodología llevar adelante eso. Bueno, desde nuestro enfoque, en realidad nos consideramos profesionales, y como todo profesional que trabaja con la cultura, que trabaja intelectualmente, toma decisiones, produce, piensa, reflexiona, y en esa reflexión reflexiona también sobre lo que hace, sobre cómo lo hace, y evalúa. ¿Puedo decir algo? Sí, Mariana. Sí. Tremenda. Agustina me tocó por todos lados con la ruedita, ya estoy re subida a la ruedita, tengo 50, estaría por bajar en 10, 11 años de la ruedita, pero bueno, estuve viviendo mucho afuera y entonces ahora vine a la ruedita de nuestro país que amo, adoro y estoy contenta con todo lo que pasa. Esto lo digo así como una salvedad. No, lo que estaba pensando, el ejemplo que había dado yo, a ver, quiero tratar de resumir para no ser una acaparadora, pero me tocó varias cosas, y no me quiero olvidar de decirlo de proyecto proyecto institucional, llegar a eso. Bueno, yo empecé a ver, voy a usar dos de los términos que son los que más sonaron, los que más nos propusieron, me pareció a mí, que uno era el de transformación cultural, y entonces ahí yo había tomado el ejemplo de un proyecto, El Pinocho Negro, que es muy lindo, que hice muchos años teatro en Italia, y había un docente de teatro de narración que llevaron a través de esta organización, a la AMREF en África, un proyecto de teatro, el teatro para una población de jóvenes que en realidad estaban en la calle. Bueno, a mí ahí yo digo, esto está con calzador, como decía Agustina, no es un proyecto netamente de comunicación, pero sí de docencia, y de una docencia no institucional. Y entonces ahí yo pensé que ellos llevaban los elementos desde Italia, las herramientas del teatro, la historia occidental que es Pinocho, pero de todas maneras hubo escucha porque los niños, los jóvenes y las jóvenes iban, en realidad eran varones, esto es verdad, es mucho más hostil el mundo de lo masculino, ¿no? Allá van a la guerra, etcétera. Bueno, y cada uno tenía que hablar de su propia cicatriz en el cuerpo y a partir de eso improvisar con el cuerpo, y bueno, y llegaban a la improvisación. Bueno, ahí hay una resignificación, porque hubo una adaptación de las herramientas del teatro y también de la historia del Pinocho. Entonces ahí la transmisión cultural, digamos, estuvo totalmente, se resignificó, hubo una escucha, como diría Paulo Freire, se fue a escuchar a la comunidad, a convivir, para después plantear el proyecto. Eso por un lado. Y después, bueno, ahora voy directamente, no sé si era Terigi, que hablaba de antes del momento, de antes de llegar al momento didáctico, a darle la posibilidad a los y las docentes, que son una gente, que son reflexivos, que cuando llegan a la institución reflexionan, aunque muchas veces nos pasa que para apurarnos y para sintetizar abreviemos eso, bueno, de poder participar del momento previo al llegar a lo didáctico y a lo de la rama, al proyecto institucional, que muchas veces, y lo he visto, no sabemos mucho qué decir, porque en el proyecto institucional que vos elaborás de tu escuela, de tu jardín, de lo que sea, se hace al principio del año, se puede modificar el ya hecho, y ahí pones tu subjetividad. Pero tenés que ser consciente de que, digamos, de que vos sos parte, de que vos sos vos, de que vos vas a poner, de que no vas a copiar una planificación del año pasado porque vas a estar mirando al grupo. Entonces, bueno, ahí está ese momento en la escuela, pues yo decía, como en una institución yo no puedo, digamos, intervenir desde eso, sí después en lo didáctico, pero sí puedo, porque está este proyecto institucional. Bueno, nada, un poco di vueltas. Ya está. Perfecto. Griselda quería decir algo, me parece. Y luego Paola. Sí. Ya hace rato de que habló la primer compañera, que me olvidé el nombre también. Agustina. Agustina, que decía del rol docente.
Y Giroux habla de organizarse colectivamente para mejorar las condiciones del trabajo docente, que se resignifique su labor haciendo oír colectivamente sus voces. Yo hace 17 años que soy docente y hace 17 años que escucho que, bueno, el docente es vago, da clase 2 horas y se va a su casa. Yo cuando llego a mi casa, además de las cosas de la casa, preparo la clase para el otro día, tengo que corregir, tengo que cerrar notas, tengo que cerrar planillas, pero el que está fuera de la docencia, esas cosas no las ve. Entonces es como que, claro, ¿cómo vamos a resignificar el rol docente si el que está afuera de lo que nosotros hacemos no tiene ni idea de lo que hacemos? Sí, igual, Griselda, en función de esto que mencionás, que es sumamente, digamos, a ver, al igual que las compañeras también mencionaron, digo que es muy importante y que en cierto punto habla de lo que André destacaba también sobre la invisibilización de la condición de trabajadores y trabajadoras de la tarea docente, ¿no? Sí. Y me parece que es fundamental que, por ejemplo, nosotros acá estamos teniendo un espacio de reflexión y para, digamos, desnaturalizar quizá también determinados discursos propios en torno a la docencia y que es que es muy importante que como docentes podamos identificarlo, porque eso hace a la posible visibilización de esa condición, ¿no? De esto de lo que, lo que se comprende, los discursos que circulan socialmente en torno no solamente a la docencia, sino también en torno a distintas dimensiones que hacen a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, es un punto sobre el cual vamos a ir haciendo hincapié y que estos aportes de la teoría, de estos pensadores, nosotros los concebimos desde este lado, ¿no? De esta posibilidad de herramienta teórica, conceptual, que ayude a la reflexión para la acción, ¿sí? Es decir, para poder ir en esa línea. O, por ejemplo, también lo que mencionaba Mariana, ¿no? de este tipo de herramientas que hagan a pensar una transformación social, ¿no? El empezar a pensar desde nuestros espacios, ¿no? Entonces, la verdad que esto que mencionas ha aparecido también en otros, digamos, en otros audios de distinta manera. No sé si hay alguien más que quiera, digamos, por ahí continuar. Paola había levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes. Continuamos con Paola. Perdón, no queremos cortar a nadie, pero queremos que todos puedan aportar. Todas puedan, que quieran aportar. Sí, ¿se escucha? Sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. No, justo Griselda hablaba y Mariana también, y mi mamá, por ejemplo, mi familia son todos docentes, mi mamá, mi papá. Y ayer tuve una charla con mi mamá y reflexionamos justamente sobre esto, ¿no? Sobre el lugar que se le dio al docente como ejecutor de políticas, de ejecutor como un técnico, y que muchas veces ella me contaba desde su experiencia, y bueno, también el hecho de ser yo parte de esa realidad, poder visibilizar la situación, digamos, del docente, pero ella me hablaba justamente de esta situación de que muchas veces les pasaba que tenían que capacitarse desde arriba, ¿no? Desde los estamentos donde se deciden las cuestiones y donde se tiene la política, digamos, o el horizonte hacia dónde quieren ir, por ahí se capacitaban, tenían capacitaciones de formación docente sobre determinados temas, pero no sabían por qué, para qué, con qué objetivo, hacia dónde se quería llegar con estas capacitaciones, y ella de alguna manera me comentaba esto de que siempre el lugar del docente quedó relegado a ese lugar de técnico, y que nunca, digamos, se le dio la posibilidad de discutir sobre las políticas y discutir también la situación socioeconómica y situacional de donde se está llevando a cabo, ¿no? Todas esas formación o esa formación de sujetos, ¿no? Que también pasa eso, como que las políticas son muy generales y también se relega un poco lo que pasa a nivel local o regional, en nuestro país sobre todo, es tan amplio. Perdón, le estaba contestando a Lara algo que ponía. Ahí Lara preguntaba de dónde surge, digamos,
Sí, más que surgir, se construye, digamos, se fue construyendo, digamos, ese ¿De dónde lugar. surge esta mirada negativa hacia el docente? Y Agustina decía que era una pregunta muy grande, y es cierto, porque en realidad es una situación muy compleja, digamos, intervienen distintos factores o distintas dimensiones. Yo ahí en el chat ponía una, para retomar, que tiene que ver con no solo con una crisis de autoridad, de construcción de la autoridad, pero no solo esto que se suele decir habitualmente de, bueno, el docente ya no tiene la misma autoridad. En realidad tiene que ver con algo anterior, que es algunas transformaciones sociohistóricas que se dieron en las últimas décadas que trascienden el rol docente, sino que nos hablan de cierta crisis en la construcción de autoridad de las generaciones adultas hacia las generaciones jóvenes, ¿sí? Hay cambios incluso a nivel familiar, de vínculos entre padres e hijos que han modificado eso, y que eso también uno puede observarlo, digamos, en relación con la crisis de autoridad del docente, pero también con cierta crisis de legitimidad de las instituciones educativas en general. Digo, la institución educativa que encarnaba la idea de progreso en la modernidad y que hoy no podemos decir que necesariamente conduce al progreso, sin embargo sigue siendo un espacio relevante para muchos sectores. También cuestiones que vamos a ver más adelante que tienen que ver con transformaciones a nivel de la multiplicación de espacios de producción y circulación de saberes, cómo la escuela deja de ser una institución monopólica en la transmisión cultural, empiezan a aparecer otros agentes en esos procesos de transmisión cultural que son altamente significativos o socialmente legitimados, o, digamos, muy valorados socialmente, que de alguna manera, no digo compiten, pero sí conviven con una institución que se pensó como la única institución donde circulaba el saber. Si todas estas cuestiones hacen a una crisis, crisis en el sentido de transformación, no necesariamente en el sentido en un sentido negativo, pero hacen una transformación en el modo en que se comprende el rol y que se vive y se construye el rol. Y luego hay otras muchas dimensiones seguro que vamos a ir recuperando. Bueno, entonces... Tatiana estaba, me parece que Tatiana había levantado la mano, o Agustina, a ver, porque estaba viendo, ¿vos tenés mejor ahí el orden, Andrés? No me di cuenta. Yo quería hacer un comentario, pero si estaba la compañera antes... Tatiana, vos estabas antes que Agustina, porque ahí no, sí, me parece que sí. Bien. Bueno, Tatiana y después Agustina Zarati. Bueno. Dale. Me daba lo mismo, si querías comentar algo vos, Agustina, que era en relación a eso, comentalo, no hay problema. No, yo quería como destacar esto de, que también como relacionado a lo que comenzamos a hablar de en qué sentido estamos pensando la didáctica, que me pareció como, o sea, en relación a todo lo que fui leyendo, lo que más me quedó es pensar a la enseñanza como enmarcado en un proyecto político-pedagógico. Y me parece como que eso fue, o sea, como cuán cuestionable fue, ¿no? Esto de no metan la ideología en la escuela, no metan, y lo que yo creo que Giroud dice algo así como no separar lo político de lo pedagógico, y que después Terigi también como que lo retoma con esto del planteo provocador, esto de, nada, como que había dicho, me quedó lo de planteo provocador como decir, bueno, pensar la política, pensar la didáctica en relación con la política. Y nada, y pensaba, o sea, o sea, a medida que leía los textos decía, como docentes, ¿no? Muchos también, o sea, hay docentes que como que cuestionaban esto de no hay que poner la ideología en la escuela, y yo decía, ¿dónde está no por juzgar, no, pero sino dónde está, digamos, la formación, digo, si han leído, o sea, en qué sentido han pensado, digamos, la didáctica, que han tenido también ellos esa mirada sobre la enseñanza. Y también como, bueno, destacar esto del rol del intelectual transformador, y como pensar en que, o sea, que siempre todo lo que estamos haciendo en un futuro, digamos, como docente, está enmarcado con alguna propuesta pedagógica y tiene un fin. Por más de que uno piense que no, por más de que, digamos, el docente diga, no metan la ideología en la escuela y eso, está digamos, construyendo como un proyecto político pedagógico. Nada, eso era como un comentario que quería decir. Gracias, Tatiana. Agustina. Sí, también para retomar un poco esto que vienen comentando las compas, me resonaba un poco esta idea de, bueno, no olvidarnos que los docentes o futuros docentes somos trabajadores. Y ahí los textos de Freire me parece que tienen un énfasis particular en torno a eso.
que bueno, eran la lectura para esta clase, pero hay un énfasis en torno también a la organización de ese sujeto, que no me parece menor, también hilando, ¿no?, con esto último que decía Tatiana, en tanto la idea de neutralidad o de una educación neutral o de una institución neutral corresponde a una idea moderna, como también decían, de la función de la enseñanza y de la escuela moderna, ¿no? Como, bueno, contenidos sin intencionalidad, que es un poco también lo que algunos autores reforzaban en los textos primeros, que el proceso de enseñanza y la transmisión cultural es intencionada, digamos, tiene una intención, una direccionalidad y por ende un fin político-ideológico. Como esas cuestiones, el ejemplo que yo había puesto era una historieta de Mafalda, que así muy, o sea, caricaturescamente, la docente estaba poniendo, bueno, la M de mi mamá me mima, y Mafalda le interviene y le dice, que la felicito por la excelente madre que tiene, y bueno, ¿no? Como lo que trataba como de ahí, digamos, simplificar es esta crisis de legitimidad, ¿no? En algún punto, en esa transmisión cultural generacional, pero también una crisis en torno a la función política que deben cumplir esas instituciones. No pensando el colegio como una isla, sino como una institución más en una sociedad, digamos, como un poco eso, y también reforzar esta idea, creo que es de Teresci, de la enseñanza o lo pedagógico como problema político, como una pregunta política. Está como muy instalado esto de que, bueno, primero el contenido, lo teórico, y vamos a hacer las clases pedagógicas más divertidas, hagamos un taller, como una cosa como si eso no respondiera a un paradigma político, una decisión política, ¿no? Como cómo el contenido se expresa es metodológico o deductivo y no una decisión política. Relacionado a esta idea también de los docentes en tanto tecnócratas, ¿no? Como ejecutores de una política que viene un poco más por arriba, ¿no? Como esta idea más verticalista de la educación moderna. Y bueno, mostrar un poco esa crisis y ese desfasaje, ¿no? Entre el alumno, creo que lo decía Giraud, como entenderlo como un sujeto situado, histórico, político, cultural, con una experiencia, una narrativa vital, y que bueno, que una idea más anterior, ¿no? No lo considera más como una educación bancaria, ¿no? Como esta idea que pone Freire de, bueno, sujetos a quienes le depositamos un contenido y ellos lo reproducen tal cual es. Una cosita, ahí Ana Belén veo que también levantó la mano, pero antes, una cosita, porque esto que dijiste, Agustina, de esta mirada del docente como tecnócrata, del que habla, o como ejecutor, de la que habla Giroux, por ahí me parece que es importante hacer una salvedad o una aclaración, no una salvedad, una aclaración, que es que ¿con quién está discutiendo Giroux? Giroux es un pedagogo de la pedagogía crítica norteamericana, nació, digamos, en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y trabaja ahí, y dato no menor, es una de las personas que lleva a Freire a Estados Unidos, introduce la lectura de Freire en la pedagogía norteamericana, cosa bastante compleja, porque no es, digamos, bastante contrahegemónica. McLaren es otra de las personas que lleva, digamos, la discusión de Freire, que es canadiense, aunque trabaja en Estados Unidos, que llevan esta discusión al continente, a la parte del norte del continente, digamos. ¿Y con quiénes está discutiendo Giroux? Giroux escribe ese texto que leemos en el año 90, en 1990, pero está discutiendo con una corriente que es como la hegemónica en Estados Unidos y que no es la hegemónica en nuestro país en relación con la formación docente, que es esta escuela que él llama pedagogías de la gestión o pedagogía tecnocrática, y que piensa, digamos, a los procesos educativos y al docente como un ejecutor, esto que decía hoy, ¿no? Un ejecutor de metodologías y de procedimientos que otros han pensado, y, digamos, los procesos educativos en realidad los piensan desde una perspectiva bastante
¿cómo decirlo?, bastante funcionalista, ¿no? Esta mirada que entiende, digamos, de alguna manera, ahí dice Agustina, de la mano de los Chicago Boys, algo así, digamos. Esta perspectiva que entiende de alguna forma, o que se concreta de alguna forma en un instrumento que es el multiple choice, esto de dividir los saberes a su mínima expresión, pensar que los saberes pueden fragmentarse, pueden transmitirse de manera objetiva, que el aprendizaje tiene que ver con poder reproducir objetivamente eso que me había sido brindado, digamos, tiene que ver con esta perspectiva. No fue esa la perspectiva hegemónica en la que se formaron los docentes en nuestro país. Hoy decía que la perspectiva hegemónica es la normalista, y la normalista es una perspectiva más liberal, en el sentido original del término liberal, y más humanista. Digo, la perspectiva de formación de los docentes en nuestro país te ponía más eje, más que en la ejecución, ponía más eje en la formación de ciudadanos. Y para eso se consideraba la formación del docente, tenía una carga fuerte de humanismo, digamos, de enseñar las letras básicas, enseñar los principales contenidos vinculados con la alfabetización, el cálculo, la historia en términos, la historia y la geografía en términos de la construcción, y esta es una diferencia por ahí central. Nuestro sistema educativo se forma a la par que se forma el Estado y la nación, el Estado nacional. Entonces, una de las misiones fundantes fue formar ciudadanos argentinos, es decir, Sarmiento decía algo así como, ahora no recuerdo la cita exacta, pero decía algo así como llevar la nación al desierto, ¿no? Convertir de este desierto, hacer de este desierto una nación, algo que Bullrich, cuando fue ministro, repitió en varias oportunidades, porque la idea era, pensemos que en ese momento un alto porcentaje de la población, más de la mitad de la población, no hablaba español, ¿sí? Eran hijos de inmigrantes de distintas nacionalidades, y muchos otros pueblos originarios invisibilizados como tales. Entonces, en ese marco, era necesario, desde ese proyecto político-pedagógico sarmientino, formar los ciudadanos para ese Estado nacional. Por ahí hay una diferencia con lo que pasó en Estados Unidos, donde el sistema educativo se configuró de otra forma, digamos. Perdón, hice esa aclaración porque por ahí es interesante pensar esas diferencias, ¿no? Por ahí Giroux está entonces discutiendo con esta escuela tecnocrática, que por ahí no es la escuela mayoritaria en nuestro país, aunque uno puede encontrar experiencias también vinculadas con eso. Perdón, dije voy a decir una aclaración y hablé como media hora. Es un teórico, no. Igual no, vale. Estaba ahí la tenía ahí con la mano levantada esperando, pobre. Y ahora también hay varias compañeras más, pero fue la primera. Está Leonela también. Paola, no sé si tenés la mano levantada, no sé si vos hablaste hoy, si querés volver a hablar o ya estaba. Ana Belén también levantó la mano, no sé si... Sí, Ana Belén y después Leonela. Y Griselda ahora también. Hagamos ese orden, Ana Belén, Leonela y Griselda. Estás muteada, Ana. Que lo vamos a activar porque estoy con el celular. ¿Qué tal? Y me hicieron, lo que hablaban también antes, de lo que decía Andrea, me hicieron acordar algo que después vi que tenía relación con el ejemplo que yo elegí. Yo hice la secundaria en la década de los 90, justamente de la época que es el texto de Giroux, y creo que en ese momento la materia que hoy es construcción ciudadana era educación civil, y tuvimos un profesor varón, que en general nosotros teníamos profesores, nosotros y nosotras, ¿no? Teníamos profesoras, mujeres, tuvimos un profesor varón que ya llamaba la atención. No era un colegio, era un colegio laico, y era una escuela media, pero era una escuela muy moderna, y el profesor durante el primer cuatrimestre nos hizo trabajar, esto era cuarto año, y nos hizo trabajar sobre la temática de la dictadura militar, el proceso de dictadura aquí en la Argentina, y que fue como un impacto para el grupo, porque además Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca, no sé si lo mencioné, es una ciudad, no sé si hay alguien más de Bahía, pero es una ciudad muy conservadora y donde la dictadura hizo estragos, ¿no? Como en muchas ciudades de nuestro país. Y
no gustó para nada, yo me di cuenta en el alumnado cuando comenté, porque para mí era un alivio, porque en mi casa se hablaba mucho de este tema, pero en la comunidad todavía, en la década del 90, era muy difícil. Y lo tuvimos durante el primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre ya no estaba ese docente, nadie explicó nada, y se cambiaron los contenidos directamente, ¿no? Se llegó a terminar el primer cuatrimestre y a entregar ese trabajo sobre dictadura, y bueno, había muchos, me acuerdo que en las clases presenciales, o en la escuela, en las clases, perdón, lo que nos pasa hoy, ¿no? Pero en las clases que eran presenciales en ese momento, sí, tenía compañeras y compañeros que tenían una visión completamente diferente, ¿no? Sobre una mirada justamente más conservadora. Y el ejemplo que yo elegí es una canción de Canticuénticos que habla de la transmisión de la memoria, la verdad y la justicia de generación en generación. Pañuelito Blanco se llama la canción. Para quienes no la conocen, escúchenla, que es muy linda, y además tiene un contenido ético, ideológico y teórico desde, ¿no?, la formación como se planta en este lugar. Y qué loco, porque ahora las compañeras hablando sobre este tema, y las docentes también, me acordé de esta materia, de lo que había sucedido, porque evidentemente en ese momento la ideología y el rol docente no estaban permitidos, ¿no? Y todavía se sigue discutiendo sobre que el docente no tiene que llevar su ideología a la escuela. Y cómo yo vi un docente llevar su ideología, ¿no?, su posición con respecto a una problemática nacional, y tremenda, y, ¿no?, cuáles fueron las consecuencias de este docente. Y bueno, justamente por eso también la relación, ¿no? Hoy veo que cuánto tiene que ver el ejemplo con lo que estaban hablando, ¿no?, y con ese recuerdo. Y yo le hablé de los dos, ¿no? Yo no sé, lo que escuché en algunas compañeras, como no sé si era que había que elegir un ejemplo, yo recorté dos frases de autores, tanto de Ligi y de Giroux, para ese ejemplo, justamente por eso, ¿no? Porque hablaba de que la enseñanza debe abordarse de una perspectiva política y no únicamente didáctica, que creo que es lo que hace esta canción, si yo como docente la pudiese elegir, ¿no?, para llevarla a un aula. Me parece que abre eso, ¿no?, la posibilidad de habilitar un diálogo en tanto una construcción de sentido que se da en estos espacios como es el aula, ¿no? Culturales tan fuertes para poder, o tan importantes para poder justamente hablar sobre lo que vendría a ser una ideología o una posición política respecto a una problemática. Y bueno, y también Débora en un momento dijo una de las frases que justamente había hecho el recorte, ¿no?, hacerlo político más pedagógico. ¿Cómo no se va a poder hablar de estos temas desde una mirada y una perspectiva pedagógica? Y que eso significa servirse de formas de pedagogía, dice que encarnen intereses políticos de naturaleza liberadora, lo estoy leyendo acá, ¿no? Sí. ¿Cómo? No, dije perfecto, bárbaro que retomes esta frase, porque la idea, digamos, acá no es tomar lección, sino poner en común estas cuestiones, ¿no? Rescatar, claro, tal cual, si alguien quiere rescatar alguna idea de los aportes de estos autores, nos parece muy relevante porque dialogamos con ellos y con ellas, y es muy pertinente esto que planteás. Y ya que mencionás lo de Giroux, una de las cuestiones principales también que plantea Giroux cuando propone, digamos, esta implicancia de los y las docentes en la toma de decisiones de lo que es el currículum, ¿no?, de lo que es decidir qué enseñar, cómo, desde qué perspectivas, tiene que ver, que dice que es fundamental, es la toma de conciencia, la conciencia social, es decir, esto que estamos haciendo ahora de visibilizar cuáles son los sentidos de la práctica docente, para él es fundamental, porque dice que aunque no esté esa toma de conciencia social, siempre hay un accionar docente en función de en función de una determinada ideología, ¿no?, de determinadas cuestiones que ahí es donde empieza también la discusión, donde, bueno, ¿qué decidimos? Si ejecutar esas ideas de otros, esas ideologías, y por lo tanto las encarnamos, o visibilizar, tomar conciencia social de la posibilidad de la educación, de la formación social. O al menos ser consciente de que estamos llevando adelante esas ideologías. Exacto.
Entonces, tenía que ver con esto que mencionabas, de esta frase que parece un juego de palabras, de hacer lo político más pedagógico y lo pedagógico más político, tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, cuando él plantea esto de hacer lo político más pedagógico, que es la otra pata de lo que vos mencionabas, Ana Belén, se refiere a algo que planteaba recién al inicio Agustina, la necesidad de que el docente intervenga en las decisiones de política educativa, digamos, a través de los sindicatos, a través de los organismos que lo representan o las representan. Se refiere a eso, digamos, tiene que ver con esto, con la necesidad de participar del debate, de la discusión y de la toma de decisiones activamente respecto de las políticas curriculares, educativas, didácticas, que complementa esta segunda parte que vos mencionabas, ¿no? De hacer cosas en el aula y afuera, digamos, ¿no? De manera más macro. Quizás. Pensar que las dos cosas van todo el tiempo juntas porque forman parte de la intervención pedagógica, de alguna manera. Estaba Leonela, perdón, ahí en puerta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. No, que yo quería traer a colación, bueno, también tiene que ver un poco con lo que dijo Ana Belén. Yo había levantado la mano antes de escucharla a ella, así que también tiene un poco que ver con esto que decía de la dictadura. Yo justamente he elegido el ejemplo de una película, porque me parece que también el cine, ¿no? Es una herramienta muy importante, muy buena, como esta idea de la transmisión cultural. Bueno, en ese momento yo elegí la película La Historia Oficial, que bueno, creo que la mayoría la debe haber. Que bueno, habla sobre el periodo argentino que ocurrió acá y nada, bueno, en ese momento, digamos, este ejemplo que tomé, lo relacioné con lo que decía Gabriela Dicker, con el tema de una transmisión del cine, bueno, en este caso la película, se puede transmitir un conocimiento de una época histórica y también en el audio lo quise relacionar con lo que dice Giro, el docente, en cuanto a un transformador. Digamos, para este ejemplo, a través de la película, lo que pasó en la historia de nuestro país, para poder transformar esa realidad, o sea, para pensar, eso no queremos que vuelva a pasarnos, ¿no? Y también, con lo que decía la compañera acá, que había la visibilización de un proyecto político, que tiene que ver un poco con que el Estado, en el momento, nos permite hablar sobre eso, ¿no? La película recién es del 85, o sea, no es de hace tantos años, así que, digamos, estamos atravesando un periodo en el cual se permite hablar eso, y en el cual el docente puede hablar sobre eso, puede mostrarlo, ¿no? Que si estaríamos claramente en esa época, habría censura, bueno, como le pasó a tantos actores, actrices, bueno, y demás que tuvieron que ser exiliados y exiliadas. Ahí algunas compañeras planteaban que se escuchaba un poco entrecortado, pero bueno, creo que por ahí si me escuchan, lo retomo como muy sintéticamente, creo que lo que planteaba Leonela, ella recuperaba el ejemplo que había dado, que era el de la película La Historia Oficial, y planteaba en relación con esta película cómo se podía ver, digamos, en esa película una mirada acerca de la dictadura y en ese sentido una propuesta, un abordaje que tiene que ver con entender esto como un proceso de transmisión cultural, digamos, si no me equivoco, Leonela, vos decime, y luego lo vinculabas con Giroux y con algunas cuestiones que estuvimos abordando recién en relación con el rol docente, y con Giroux. Pensaba, no sé si lo pensaste en este sentido, pero un poco la historia oficial, la protagonista de la historia oficial es una docente, ¿no? Y parte de la película, digamos, es
mostrar su cambio, la transformación y el cambio que ella hace en relación a cómo piensa la historia, cómo piensa la enseñanza, cómo piensa el vínculo con los jóvenes, ¿no? Hay una escena emblemática que es con un alumno, lo que le responde a un alumno y lo que le responde al inicio de la película y lo que responde al final, ¿no? Sí, Gabriela, ibas a decir algo, me parece. Bueno, se ve esta cuestión. Sí, saqué la cámara para ver si se puede escuchar mejor. Justamente la película empieza en el aula, ¿no? En la escuela. Y esto que vos decís, de cómo la docente, a medida que va pasando el tiempo y va abriendo los ojos, se da cuenta de que el tipo de enseñanza que ella estaba teniendo al principio de la película era errónea. Y de esta cuestión de, digamos, de que el Estado en ese momento, digamos, los docentes podían hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, hablar sobre ciertas cosas. Porque justamente estábamos en un periodo en el cual el docente no podía hacerlo, bueno, ni el docente ni nadie, pero bueno, llevándolo al tema de la enseñanza y de la didáctica. Y nada, bueno, esto de un proyecto político, de que nos permite hoy en día poder hablar sobre esto y poder mostrarlo. Estaba Griselda, que había pedido la palabra. Antes, una cosita que me quedó colgada del principio, que por ahí es importante. Ahí Agustina al principio de todo hablaba decía, bueno, como que veía lo difícil que es alcanzar estas miradas que propone Giroux, o esto de... Y me quedó colgado eso, porque hay algo importante que iba a plantear. No quisiera que nos quedáramos con la idea de que estas miradas tienen que ver con una mirada utópica respecto de la intervención docente o de cómo el docente tiene que ser el héroe que va ahí a transformar el mundo a partir de sus intervenciones. Me parece que lo que aporta Giroux es que es esta idea que decía hoy Débora, es esto de pensar cómo reflexionamos sobre nuestras prácticas, digamos. Y pensar también que eso es como un horizonte, ¿no? Como nuestra intencionalidad, y no siempre lo logramos. Y muchas veces nos equivocamos, y a veces nos sale, y otras veces no es que nos equivocamos, es que nos sale, ¿no? Por múltiples razones. Entonces, me gustaría sacarle esa capa de utopía, porque eso también se me ocurre que eso también puede ser muy frustrante, ¿no? Porque es como un horizonte, complejo, ¿no? Ser Paulo Freire, qué sé yo, no sé, está difícil ser Paulo Freire. Bueno, pero digo, Paulo Freire puede ser como un horizonte donde a veces logramos algunas cosas y otras veces, bueno, tenemos limitaciones. Lo importante es no olvidarse del horizonte, creo. Digo, me quedó eso colgado. ¿Cómo? No, se agradece. Está muy bueno lo que decís. Muchas gracias. No, y en ese sentido, pertinente. y en ese sentido creo que nos estamos también adelantando un poco en lo que voy a mencionar, porque también va a pasar cuando estemos en la instancia de diseño de lo metodológico, esta idea de, bueno, en la teoría una cosa, pero después en la práctica es otra. Y nosotras todo el tiempo, adherimos a este posicionamiento de que en realidad tiene que ver con la noción de praxis, que los posicionamientos o las convicciones políticos, pedagógicos que sostengamos, difícilmente porque algo no sea, que no se concrete, vayamos a desestimar la idea de que no sirve ser crítico o transformador o alentar propuestas que incluyan a esos otros, a esas otras, a repensar la propia realidad en torno a determinadas dimensiones que iremos definiendo, digamos, dentro del campo de la comunicación, en la materia en la que estemos. Por eso decía que, bueno, esto en particular que menciono, que se vincula con lo de Andrea, sí, vamos a retomarlo y todo el tiempo hacer hincapié en todas las instancias, porque muchas veces esta dicotomía o este versus teoría y práctica, o lo que se puede o no, o qué lindas palabras, pero esto no es así, bueno, me parece que esto de estar en ese tipo de extremos a veces nos dificulta, digamos, la concreción de prácticas que son significativas y que realmente aportan, digamos, algo, o que tienen esa intencionalidad. Así que, bueno, nada, agregar, digamos, esto para no perderlo de vista. Estaba Griselda hacía rato, quería decir algo.
Bueno, yo hace rato ya quería hablar de las primeras maestras, de Sarmiento, de un montón de cosas que fueron quedando por ahí por el camino, pero bueno, por lo último, que era por los diseños curriculares, que no son, no son prescriptivos, ¿sí? Están hechos, pero nosotros podemos modificarlos. Tampoco, como decía una compañera, vamos a llegar a Egipto, creo que dijo, porque lo dice el diseño curricular. Una directora mía decía que más vale llegar a la mitad del currículum y, perdón, a la mitad de la planificación y que los chicos hayan aprendido y no terminar la planificación y que los chicos no hayan aprendido nada. Y bueno, y también quería agregar que hoy el rol docente no somos solo docentes, a veces somos psicólogos, a veces hacemos de papás, a veces somos los confesores, los que escuchamos, los que detectamos problemas en los chicos y demás. Esto con respecto a, no sé, a la denigración del rol docente, ¿no? Que quedó colgado por allá atrás. Gracias, Griselda. Creo que Patricio había levantado la mano, ¿no? Y Ana Belén también creo que levantó de nuevo, pero primero Patricio estaba, sí. Patricio, no sé por dónde andás. Yo no lo veo, no lo Yo lo veo. veo, pero no lo escucho. Claro. A ver. No se te escucha. No. Ahora estás muteado. No estás muteado, pero no se te escucha. No. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ahora sí, Patricio. Usa una cosa de locos. Los tengo por el coso normal, o sea que esto está de gusto. No, ¿qué tal? Yo soy Patricio, el que les escribió porque fue papá. Estoy un poco descolgado con la materia totalmente, pero no me quería perder esta clase. Esto como introducción. Bueno, felicitaciones. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, retomando lo que decía la compañera recién, que no me acuerdo el nombre, con esto de la planificación y del rol del docente, que a veces tiene que ser psicólogo, padre, etc. Yo tengo una experiencia particular para compartir. Yo actualmente estoy dando clases de lengua y literatura en un bachiller popular en Capital Federal, que es del gremio, no es un gremio, es una cooperativa de los cartoneros. Son adultos, gente grande, tal vez, hay alumnos que tenemos que tienen 50 años, 50 y pico, y chicos de 20, 22 que por diferentes motivos no pudieron completar sus estudios, pero que aún están ahí. Y sí, hay veces que la planificación que uno tiene clase a clase, más teniendo en cuenta el contexto de pandemia, se hace totalmente distinto a lo que uno planea. Tal vez todos los alumnos no pueden asistir a clase, entonces vos planificaste una clase para 15 alumnos y van 4, que nos pasó. Planificás una clase para 10 chicos y van 15, o no va ninguno, o va 1. Y tenés que ir ahí piloteando porque no es lo mismo la participación de 1 que la participación de 15. Además, con el tema justo que mencionó lo del psicólogo y demás, tal vez de hacer terapia, es un espacio importante, sobre todo este bachiller en el que participo, para estos chicos que tal vez no tienen otra contención, así que sí, agrego y adhiero a lo que dice ella por mano propia, digamos, que es verdad que cumplimos más de un rol y que a veces perdón si repito, si me pauso, es que tengo eco, entonces me hice perder. Te perdés, sí, te distraes. No, bueno, pero para cerrar quería decir esto, que no puedo, simplemente no puedo, me vuelve loco. No te preocupes. No te preocupes, Patricio.
Lo voy a silenciar. Todo esto que mencionas, ay, qué feo que, bueno, a mí me ha pasado con la tos. No, Si no es el hijo, es la tos. Pero digo que, a ver, que es muy importante esto que retomaba, se relaciona a lo que planteaba Griselda, y, a ver, también tiene que ver con cuestiones, y que Freire esto también lo resalta, sobre, digamos, el vínculo, de afecto, afectuoso, afectivo, la afectividad en el vínculo docente-estudiantes. No necesariamente vamos a ser psicólogos o psicólogas, porque, bueno, no tenemos este tipo de herramientas, pero sí la afectividad en el vínculo es un aspecto que, por lo menos, digamos, en este recorrido o desde lo que proponemos en la cátedra, no invisibilizamos y nos parece central. Sucede que, bueno, es muy desafiante en relación con los contextos de intervención con los que nos encontramos, ¿no? Y que muchas veces requeriríamos otro tipo de herramientas para poder, digamos, abordarlo. Y que ciertamente en las instituciones educativas, dependiendo de cuáles, pero bueno, hay en algún punto algún trabajo, digamos, en algunos lugares hay, en otros no, algún trabajo interdisciplinario, pensando con, digamos, las trabajadoras sociales, o, digamos, o psicopedagogas. Es decir, lo que pasa es que se vuelve muy complejo esto, pero realmente digamos, esta dimensión de, digamos, de lo que es el rol docente, bárbaro que haya aparecido, porque lo vamos a tener siempre en cuenta, ¿no? Y después hay una compañera mencionó algo vinculado con, a ver, no me acuerdo quién era, me saqué los anteojos y no veo, Leonela, ¿no? Esto de que ustedes estaban retomando las cuestiones de las modificaciones o las transformaciones de aquello que planificamos en función, a ver, precisamente lo que vos decías también, Patricio, del contexto, de los sujetos, de esas necesidades, de las demandas que se dan, digamos, en la clase misma, la situación de enseñanza en particular, ¿sí? Y poder pensar en la modificación en ese momento se torna fundamental para poder pensar propuestas que sean significativas, ¿no? No es, o que también, bueno, Griselda planteaba esto de, bueno, si ponemos las cuestiones de un aprendizaje significativo por sobre, digamos, por sobre un listado de contenidos, bueno, podemos ir pensando también esto de manera crítica y en consideración de estos contextos, sujetos y nuestra propia propuesta y el sentido de formación. Así que es, digamos, la verdad que esto que vamos construyendo ahora me parece que va ampliando los distintos ejes que proponemos en la clase 3, ¿sí? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Es un paréntesis que veo que me está pasando. Ahora nos pide, más el año pasado, adaptar las planificaciones a contenidos prioritarios, ¿no? Un currículum prioritario. Entonces ahí tuvimos que contraer, cosa que nos cuesta también muchas veces, ¿no? A esta categoría docente que tenemos. Bueno, pero lo que yo noto que en los Zoom, por ejemplo, el otro día en Construcción de la Ciudadanía, yo soy de Educación Física también, pero de Construcción de la Ciudadanía, con un tercer año, estaba dando un tema y dije, bueno, hay que ver si yo la próxima, todo eso mientras escuchaba, estaba con los chicos y las chicas, hay que ver si yo la próxima tengo 15 en el próximo Zoom, por ahí no los tengo. Yo de hoy tengo que sacar una varita para tirar al próximo contenido, no puedo desarrollarlo, proponerlo desde el video, como lo hacía. Entonces ahí se me ocurrió y ya tiré digo, eso también es un aprendizaje y esta pandemia y toda esta situación que nos complica también nos obligó a reflexionar muchas de estas cosas también, me parece. Totalmente. No sé, Ana Belén, ¿vos querías agregar algo más? Porque te veo la manita, no sé si quedó de hoy. No, ya está, era de hoy que quedó. Listo. No sé, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo en relación con este trabajo que fuimos haciendo. Si no, pasamos como a un segundo momento de la clase y último, que tiene más que ver con la consigna del primer trabajo. No sé, pregunto. Igual, si alguien más... Sí, Debbie. No, una aclaración, mientras quizá aparece alguien, no sé si aparece alguien que quiere aportar alguna cuestión más. Bueno, nuevamente, invitarlas a que se lean. Sabemos que es, sabemos que es muy complejo, es desafiante esto que, bueno, que estamos proponiéndole en términos de los tiempos, de la articulación de los tiempos laborales, familiares, de estudio, pero bueno, en la medida de las posibilidades, algunos algunos aportes del grupo, realmente, fíjense qué hace a lo significativo, porque voy viendo esto de, mira,
vio, digamos, mi compañero vio tal cosa, o no lo había visto, o sí, o enriquece esto que venía viendo, o aclara alguna conceptualización que no me había quedado tan, digamos, tan clara y esto me aporta, ¿no? Y en este sentido, en relación con el Padlet, quizá ustedes lo sepan, pero para quienes no lo sepan, quizás hacemos esta aclaración de que si no llegan o se les dificulta porque trabajan con celular solamente o por alguna cuestión técnica, no llegan a ver desde el Padlet mismo, ¿no? Online, recuerden que tienen la posibilidad de bajarlo en PDF, ¿sí? Es decir, en la pantalla, en la parte superior derecha, hay unas opciones, ahora no recuerdo bien cuál, creo que son los 3 puntitos, y hay una que dice imprimir, y ahí ponen imprimir, pero guardar como PDF. Entonces, por lo menos los textos, o sea, la parte textual, les va a quedar en todo un PDF que pueden recurrir cuando ustedes quieran para la realización del trabajo este mismo que estamos proponiendo para la próxima semana. Los audios no se guardan, pero sí el texto. Así que tengan en cuenta eso porque, bueno, es una herramienta como que dinamiza. Si no llegaran a poder hacerlo, nos lo dicen y se los podemos pasar, pero es algo sencillo. Era solo una aclaración más bien técnica para el acceso al material y a los aportes del grupo. Bueno, si no aparece nadie más, la voy a hacer, porque además por los tiempos también, sabemos que no es lo mismo, o sea, nosotros tenemos 3 horas de clase, pero no los vamos a tener 3 horas en Google Meet, porque sabemos que es insostenible y ya llevamos bastante rato. Así que bueno, sintetizo 2 o 3 cosas, como ejes, digamos, que fuimos trabajando. Entonces, en este primer núcleo lo que trabajamos básicamente es la intervención de los educadores y las educadoras en comunicación y cómo reflexionar sobre el rol docente, el rol y el proceso de intervención pedagógico. Y en ese sentido, trabajamos en la primera clase cuestiones que tenían que ver con cómo concebir la enseñanza como un proceso de transmisión cultural, y en relación con eso, cómo eso se vincula con la construcción de autoridad del docente. Se fueron como los ejes de la primera clase. En la segunda abordamos algunos ejes que tenían que ver con cómo se concebían distintos modelos para entender el rol del docente, y también algunas cuestiones que tenían que ver con pensar digamos, distintos modos de concebir el rol del educador, digamos, y también algunas cuestiones hacia el final de la clase que tenían que ver con algunos posibles sentidos o intencionalidades de la intervención pedagógica en comunicación. En la tercera clase, si no me equivoco, esperen que las tengo por acá abiertas para no decir cualquier cosa. Recuperamos 2 textos de Freire en la cuarta clase, y en ese sentido, digamos, en la tercera clase trabajamos con los textos de Giroux y de Terigi, planteamos esto que ustedes, digamos, no abundo en eso porque es lo que básicamente trabajamos hoy como centralmente, y en la última clase, en la clase 4, que fue la de la semana pasada, y que no recuperamos en el Padlet, trabajamos como 2 grandes cuestiones. Una primera que tenía que ver con uno de los textos de Freire que se llama Elementos de la situación educativa, que es bastante sencillo, no abundamos demasiado con actividades sobre eso porque nos parecía como que era un texto bastante llano, donde lo que hace Freire es como identificar como los componentes, los elementos que entran a jugar, la intencionalidad, los sujetos, bueno, el conocimiento, como objeto de abordaje, bueno, distintas cuestiones que hacen a lo que configura, digamos, una situación educativa. Y en la segunda parte aparecen lo que llamamos principios de intervención político-pedagógica. Y esos principios, si bien no tienen que ver directamente con las estrategias metodológicas, aunque se vinculan, tienen que ver en realidad con cómo nos posicionamos para intervenir como educadores y educadoras, digamos, desde qué principios intervenimos en el marco de una pedagogía crítica de la comunicación. Y para eso trabajamos el segundo texto de Freire, que es uno más largo, tal vez un poco más complejo, pero que para nosotras es importante porque de alguna forma nos da algunas premisas vinculadas con cómo concebir la intervención, y que no son premisas que tengan una traducción textual en lo metodológico, no es que él nos diga a modo de receta, bueno, lo que hay que hacer es esto, esto y esto.
pero sí da cuenta o describe o caracteriza o reflexiona acerca de ciertos principios que de alguna manera, si uno podría decir, o una podría decir, si abordamos un proceso de transmisión cultural desde estos principios, bueno, digamos, esos principios son coherentes con una intervención desde la pedagogía crítica. Esos principios que desarrolla tienen que ver con esto de hacer problemático el conocimiento, construir un espacio de diálogo con los estudiantes y las estudiantes. Sí, hay creo que son 6, ¿no? Si no me equivoco, 5 o 6 los principios que sintetizamos, digamos, en esa clase. Promover la curiosidad, dice ahí Agustina. Exacto. Bueno, tiene que ver con la intervención ético-política del educador y la educadora y cómo posicionarnos, digamos, desde estas premisas. En ese sentido, esos son como los ejes que fuimos trabajando para sintetizar en estas primeras 4 clases. La consulta que les queríamos hacer es si hay alguna duda, si hay algún contenido, algún concepto, alguna parte de algún texto que no se entendió de una clase que quisieran preguntar o consultar. Es como el momento. Igual es el momento, pero hay otros, digo, si no se les ocurre ahora, pero luego leyendo se les ocurre, nos pueden mandar un correo, o abrimos un foro de consultas en la clase 4, también lo pueden poner ahí. De hecho, es deseable que lo pongan ahí porque su duda puede ser la duda de otro y otro. ¿No? Bueno. A ver, promover. Está bien, no estaban... Bien, ahí Emilia se avanza sobre la consigna del primer trabajo de producción. Bueno, como digo esto que es más burocrático, administrativo. Como les planteamos al inicio de la cursada, la evaluación de la materia se construye a partir de trabajos de cierre de cada unidad, de cada núcleo, ¿sí? Publicamos la semana pasada la consigna del primer trabajo de producción, que en este caso es individual, va a haber otros que van a ser en parejas o grupales, en este caso es individual, este primer trabajo, y es un trabajo de análisis de una película, que es la película La lengua de las mariposas. No sé si pudieron ver, queríamos como dedicar estos últimos 10 minutitos a ver con ustedes la consigna, si tenían alguna duda, si se entendía la consigna, si querían que la repasemos juntos o juntas. No sé, me dicen ustedes, si quieren que las vaya leyendo o no hace falta y era clarísima, como prefieran. A mí me vendría bien que la podamos leer y repasar. Sí, bueno, pero no sé si... Yo la tengo acá abierta. Ahí se va. Sí, acá Tomás también dice que sí. La voy leyendo y ahí los dejo de ver, así que vos, Debbie, la abrí para leerla y ya no los veo, así que vos, Debbie, anda... ¿Compartiste pantalla? No compartí pantalla. ¿Quieren que comparta? ¿La comparto? No, como... Bueno, dale, por ahí. Sí, igual no nos vas a ver cuando compartas, me parece. No, por eso. Yo la voy leyendo en voz alta porque si se ve chiquitito y digo... Dale, yo voy, como es, cualquier cosa voy viendo acá si hay algún chat, alguna pregunta. Igual, a ver, abran los micrófonos quien quiera consultar y bienvenido en relación con la consigna, como decía Andrea, en alguna conceptualización, alguna idea que no haya quedado clara, más allá de que está disponible el foro, ¿sí? Bueno, te escuchamos, Andrea. Bueno, entonces les pedíamos, bueno, la consigna era analizar la película La lengua de las mariposas, ahí les dejábamos un enlace donde la podían ver, y la idea era analizarla a partir de 3 preguntas como disparadoras, ¿no? La primera es, desarrollar conceptualmente las siguientes nociones abordadas en relación con los procesos educativos. Transmisión cultural y enseñanza, autoridad pedagógica / docente, vínculos de reconocimiento, confianza y diálogo intergeneracional. Luego, recupera escenas de la película en donde es posible reconocer estos procesos, sus rasgos y dimensiones para ejemplificarlos. Refería a las lecturas del documento de la clase de la semana 1 y los textos de Antelo y Dicker. ¿Sí? No sé si hay alguna duda en particular sobre esta pregunta. La idea es que puedan desarrollar, conceptualizar esta idea de transmisión cultural y recuperar estas categorías y luego recuperar ejemplos de la película donde puedan ustedes ver que se construyen procesos de transmisión cultural, ¿sí? Hay que utilizar los 2 autores, ¿no?
Por ejemplo, en la Sí. pregunta 1, habría que relacionarlo tanto con Antelo como para Dicker, o sea, Exacto, sería sí. algo mejor. Listo, está Sí, así. sí, la idea es poner en diálogo los aportes de todos los autores y las autoras que les proponemos. Y una aclaración, bueno, que si bien ahí lo acaban de leer y por ahí hay una aclaración, una mención en la consigna, es importante pensar en esto, que estamos tratando de poner en diálogo estas conceptualizaciones con, digamos, en diálogo con la película, no necesariamente al revés, más allá de cómo lo estructuren ustedes desde, digamos, del argumento del texto, ¿no? La estructura argumentativa, sino que piensen que no, o sea, la idea no es describir absolutamente en detalle todo, digamos, toda la película, sino echar mano a esas escenas donde ustedes van identificando, ¿sí? Que hay algo vinculado con estas nociones que ustedes conceptualizaron, ¿sí? A eso referimos, de no, digamos, No, de por ahí, analizar. después van a Sí. ver por la longitud aproximada que les sugerimos para el trabajo, que la idea no es que describan en detalle las escenas, sino que las retomen y las mencionen, y nosotras vimos la película y sabemos a qué se refieren, digamos. Pero por una cuestión también de extensión, si no el trabajo les va a quedar larguísimo. Creo que Débora también se apuntaba a eso. La idea no es describir en detalle las escenas, tampoco hacer una crítica cinematográfica de la película, un editorial, sino más bien ejemplificar, digamos, estas reflexiones y estas categorías a partir de la película, de escenas de la película. Bien, acá Connie dice ni tampoco describir los procesos y nociones. No sé si por ahí te comprendí bien, Connie. Bueno, la idea es conceptualizar. No sé bien a qué estabas haciendo referencia con esto de que tampoco describir esas cuestiones. Sí, sí, la idea sí, es, la consigna dice desarrollar conceptualmente, entonces desarrollar conceptualmente es conceptualizar, digamos, describir conceptualmente estas nociones, recuperar estas nociones. Sí, a ver, por ejemplo. No como, La idea sería... sí, perdón. ¿Cómo? No veo si hay alguien que Para ver, No, Leonela, que la idea sería, no, se me ocurre ahora porque todavía no lo escribí, pero digo, no sé, transmisión cultural y enseñanza, bueno, no sé, Antelo dice bla, 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 se puede relacionar con tal escena de la película. Bueno, sí, digamos, en síntesis se trata de eso, porque esto nos permite ver, porque insistimos, ¿no? Este tipo de trabajos, más allá de la característica de acreditación que tengan, tienen que ver con la evaluación de nuestros propios saberes, aquello que vamos comprendiendo, aquello que podemos poner en diálogo y que si lo comprendemos realmente podemos estar a favor o en contra, ¿no? Siempre decimos, podemos adherir o no, o ver qué cuestiones nos resultan significativas y cuáles no, pero sí, les pedimos esa conceptualización, tal como decía Leonela acá, bueno, a ver, en síntesis, sí, decimos, bueno, si para Antelo es tal cosa, digamos, la transmisión cultural, si para Dicker, o cuando se plantean las cuestiones vinculadas con la autoridad, bueno, voy haciendo un planteo de, bueno, esto es la autoridad, ¿sí? Según el aporte que hemos visto de la bibliografía de la clase, tiene que ver con tales o cuales aspectos. Y como decías, Leonela, bueno, estos aspectos podemos reconocerlos en esta escena por tal motivo, por tal otro, ¿sí? A eso referimos con la puesta en diálogo, la articulación de lo conceptual y esas escenas que me permiten identificar esto que conceptual o teórica conceptualmente fuimos compartiendo, sí. También les pedimos que puedan ir haciendo síntesis propias de eso, que puedan recuperar lo importante de cada autor y autora, y que no sea todo el trabajo una transcripción de frases de los autores, porque eso también, digamos, es un tema, porque digo, uno puede transcribir fragmentos que son correctos, está correctamente transcrito, pero por ahí uno no puede ver tanto la apropiación o el trabajo con eso que propio, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, no digo que no se pueda citar, sí que no sea todo el documento una serie de citas, ¿se entiende? Uno puede elegir alguna cita porque le parece que es importante y recuperarla, alguna cita textual, y luego parafrasear, digamos, otras ideas de otros autores. Claro, y esto, antes de que continúes leyendo, André,
sí nos parece fundamental porque forma parte también del criterio de evaluación que nosotros vamos a utilizar al momento de encontrarnos con sus producciones, ¿no? Esto de, bueno, la claridad o la originalidad de las ideas, o, digamos, la manera en la que ustedes pueden compartir esto y explicitar esas nociones. Porque, ¿qué sucede con la cita? O a veces cuando no hacemos referencia a la cita, que no necesariamente vamos a estar haciendo el mismo análisis que ustedes creen que porque por ahí decimos, bueno, ¿y esto con qué se relaciona? Porque ese es el tema, como es una producción propia, original, son ustedes quienes, a partir de, no sé, de seleccionar determinada cita, van a decir, bueno, la verdad que esta cita la elegí por tal o cual cuestión, y quizá nosotras, si no tenemos ese anclaje, esa referencia, podemos, digamos, y evidentemente nos pasa muchas veces que la interpretamos hacia otros lugares, que son lugares donde nada, convergemos nosotros en función de lo que fuimos dialogando. Entonces, de ahí es que hacemos hincapié en este aspecto, ¿sí? Por las dudas de que, nada, de que se les pasara o que en la producción a veces se complejiza. En la última lectura que hagan, traten de ver, digamos, de ver esto. Bien, continuamos. Si no hay otra pregunta. Leo la segunda. Bueno, la 2 es, ¿cómo aparecen en la película el imaginario sobre el papel del docente de la escuela moderna y el intelectual transformativo o transformativa planteado desde la pedagogía crítica? Argumenta tu respuesta ejemplificando con escenas significativas de la película y los aportes de la clase 2 y de los textos de Giroux y Terici. ¿Sí? ¿Cómo aparecen en la película el imaginario sobre el papel del docente de la escuela moderna y el intelectual transformativo planteado desde la pedagogía crítica? ¿Una duda con eso? ¿No? ¿Seguimos? Leo. No, acá no hay ninguna pregunta en el chat, pero... Listo, voy con la 3. ¿Qué principios teórico-metodológicos de intervención crees que estructuran la práctica docente del educador de la lengua de las mariposas? Integra en tu respuesta los aportes de la clase de la semana 4 y los 2 textos de Freire y argumenta con ejemplos de la película. Bueno, la lógica de todas las preguntas, como verán, es argumentar con ejemplos y también recuperar estas conceptualizaciones. Esta última pregunta apuntaba a lo último que decía hoy en relación con la clase 4, ¿sí? Estos principios de intervención político-pedagógica que recuperamos de Freire y que tenían que ver con esto de hacer problemático el conocimiento, promover la curiosidad, generar espacios de diálogo, bueno, etcétera, etcétera. Hay varios que se desarrollan, hay varios que se sintetizan en la clase de la semana 4, y Freire además los amplía, los detalla otros también, que también pueden recuperar. Bueno, un poco esto. No sé si hay alguna... Dejo de compartir, me pone un poco loca no ver nada. Podés compartir, igual no escribieron en el chat, no vi que hayan escrito otra consulta. Estoy como ciega, así es como muy raro. Sí, eso es lo que tiene Meet, que no, cuando compartís no es. Bueno. Igual se entienden bien las consignas. Bueno, Agustina, gracias. Bueno, si hay alguna duda, igual con esto, con alguna lectura, con alguna cuestión, ya saben, en la clase 4 pusimos un foro, nos pueden hacer la consulta ahí, o escribirnos si no quieren, digamos, hacerlo compartido para todos, nos pueden escribir en correo al privado también. Respondemos. Sí, igual, a ver, yo, digamos, siempre insistimos con el foro, pero porque el foro de consulta y demás, porque realmente muchas veces son dudas compartidas y bueno, está bueno ese ejercicio de lo colectivo, considerando también que bueno, que son los espacios disponibles que tenemos en estos momentos, ¿no? Para poner en común. Así que, bueno, me parece que eso es todo por hoy, ¿no? No sé, Andrés, si querés decir algo más, o si no. Insistimos, si quieren comentar algo que quedó por ahí. No, si no, esperamos la semana que viene la entrega del trabajo. Estamos disponibles para cualquier consulta y creo que nada más, que tengan buena semana. Ahí pregunta Juan José, una extensión determinada. Hay una extensión sugerida que les pedimos que traten en lo posible, pero no sé si lo cerré. A ver, esperen que... 4 carillas, me parece que era. Lo cerré, creo que eran 4 carillas. 4 carillas, sí. Sí,
Por eso les decíamos hoy lo de no dar demasiado detalle de las escenas, porque se le van a acabar las 4 carillas en eso. Pero sí, les pedimos en lo posible, tengan en cuenta que ustedes son 74, 75, vamos a leer 74, 75 trabajos, esperamos. O sea, por favor, no escriban 10 páginas porque nos morimos. No llegamos. Acá que los periodistas no son muy sucintos, es cierto. Es como un libro de 500 páginas lo que van a tener que leer. Sí, bueno, es que como un es libro lo que... de 500 páginas. Sí. Pero, a ver, la verdad que no, en general siempre sugerimos la extensión máxima y contemplamos, sí, bueno, escribieron uno más, pero en este contexto a veces se hace, digamos, mucho más desafiante y también porque nosotros somos muy detallistas dialogando con sus trabajos. Pero no, a ver, ¿detallistas en qué sentido? En realmente dialogar. Van a ver, ustedes se van a encontrar por ahí con la nota, decís, mirá, se sacaron un 10. Y por ahí hay un montón de comentarios, porque vamos, nada, preguntando o viendo, mirá, por ahí esto no es así. Más allá, digamos, quizá ustedes lo leen y les dan, digamos, dicen, bueno, te respondo, te digo, quizá no, pero es la manera en la que nosotros generalmente lo hacemos. Algún comentario siempre hay, o de aclaración sobre alguna conceptualización y demás que también nos resulta relevante, con lo cual ha habido a veces trabajos de 15 páginas que, bueno, que no quisiéramos que lleguen a tanto, y es un gran ejercicio, digo, para nosotros comunicadores, comunicadoras que solemos extendernos, es un gran ejercicio poder sintetizar en la escritura. Ahí Sabrina, una cosa importante, una pavada, pero es importante. Sabrina pregunta si en formato doc o PDF si da lo mismo. Preferimos doc, preferimos Word, porque hacemos notas y es más fácil. En el PDF hay que insertar comentarios, es medio como más difícil. Así que si pueden en Word, para nosotras, genial. Sí. Acá bueno. Agustín, varios van haciendo algunas sugerencias, buenísimo. Doc, acuérdense de achicar los márgenes, Sí, nos están haciendo trampa. Generalmente para la lectura, por ejemplo, creo que lo mencionamos ahí, no me acuerdo, el interlineado de 1.5 generalmente viene, digamos, como bastante bien, más que el sencillo que se abarrota todo, digamos, y bueno, pero son cuestiones que, a ver, no vamos a estar marcando en particular eso de los márgenes, pero viene todo bien. Así que, solo sean buenas y buenos, tengan piedad, que somos las dos chicatas con Débora. Yo soy muy miope, uso lentes de contacto, así que... Yo ya tengo preguntas, pero estoy resistiendo todavía a cambiar los lentes. Bueno, me parece que ya estamos, ¿no? Ya hay varias compañeras que se tuvieron que retirar. Bueno, gracias por estar en esta instancia. Cuando haya otro sincrónico, también les vamos a dar avisos. Solemos ver la lógica, como para adelantarles, la lógica que solemos utilizar para los sincrónicos tiene que ver con más bien los cierres de unidades o explicaciones de algunos trabajos. Ese es el sentido, porque principalmente nuestra propuesta se desarrolla de manera asincrónica, con lo cual acá este espacio es de tratar de reflexionar como hicimos hoy, de retomar lo más relevante, ¿sí? Gracias, ahí estamos viendo, gracias a todos. Gracias. Bueno, un abrazo. Chao, hasta la próxima. Buenas semana a todos. Chao. Buena semana también para ustedes. Éxitos, buena semana. Gracias.